Bienvenidos, estamos con Jesús Marín de Juventus Academy, director de los Training Camps. ¿No es así, Jesús? ¿Hace cuánto que estás ahí? Comencé en el año 2020 con Juventus Academy Miami. La idea fue comenzar con los campamentos de verano de Juventus solo en Estados Unidos, pero en ese momento el COVID todavía estaba afectando. Entonces no pudimos iniciar ese año con los campamentos de verano, iniciamos en el 2021. Y sí, desde ese momento comencé con ellos en la academia aquí en Miami y luego expandiéndonos a nivel nacional. Claro, porque para aquellos que no saben, los campamentos estos, o los camps que hacen, son como una especie de detección temprana, ¿no? De los talentos, también fomentar la cultura del fútbol, ¿no? Del soccer, que quieras o no es un poco distinto a nuestros países, ¿no? En tu caso Venezuela, en mi caso Argentina, pero también muchos otros de Latinoamérica. Más allá de que haya muchos hispanos o gente de otras partes como de Europa que tienen eso de su familia, pero quizá no tanto, o en Estados Unidos está dándose en el último tiempo, ¿no? ¿Cómo ves esa cuestión? Mira, el soccer aquí en Estados Unidos, el fútbol está creciendo de una manera exponencial. Cuando tú viajas a estados como Texas, también en el estado de Illinois, ves que el soccer en esos estados se ha ido estableciendo en los últimos años, pero recientemente hay un boom, una explosión en todos los estados de este país, que tú puedes ver que la gente está emocionada por el soccer, por el fútbol. Es más, lo ves no solo a nivel juvenil, sino también a nivel profesional, como los jugadores famosos están llegando a este país. Entonces eso obviamente condiciona de que el fútbol en Estados Unidos esté en un auge, y además que viene la Copa del Mundo, se realizó la FIFA Club World Cup aquí hace un par de meses. Entonces, básicamente estos campamentos, cuando iniciamos en el año 2021, nosotros vimos que había un interés grande en parte de la comunidad, sobre todo, como te dije, estados como Texas, Illinois, también en Georgia, donde la gente veía el nombre Juventus y la ve todavía, y obviamente se emocionan porque le estás dando una oportunidad a un niño de que entrene con coaches que vienen directamente de Italia y te imparte la metodología de Juventus Academy, que para mí, y creo que para muchas personas que son teóricos del fútbol, es una de las mejores metodologías que hay, porque se concentra mucho en lo individual, no en la parte grupal. Pero en los últimos años, te hablo de hace un año y medio, 2 años para acá, hemos visto como los números de los camps, de los campamentos, han ido aumentando poco a poco. Y aquí en Miami, donde tenemos también la academia... Perdón que te interrumpa, pero sí, es como un primer acercamiento, ¿no? Es un primer acercamiento porque es un entrenamiento por 5 días. Es de lunes a viernes usualmente. Obviamente esto puede variar porque depende también del estado, de la comunidad, de cómo es el horario de las personas. Nosotros hacemos un estudio, ¿no? Cuando realizamos un tipo de evento, dependiendo de la zona, ¿no? Y es básicamente darle la oportunidad a los jugadores de que ellos puedan entrenar con coaches que vienen directamente de Italia, y estos coaches inspeccionan, evalúan a los niños, le dan la metodología, y dependiendo del nivel de cada jugador le envían una oportunidad para ir a Italia o una oportunidad para ir a un programa de residencia y demás. Eso es o para venirse acá también, ¿no? También a Florida. para venir a Miami, sí. ¿Se han llevado sorpresas cuando recorrían el país? Sí, nos hemos llevado sorpresas. Inclusive, nosotros recientemente creamos un programa de residencia en Italia, que luego te explicaré un poco sobre eso. Y muchos jugadores que eran en ese momento 2006, 2005, es decir, te hablo ya hace unos 3, 4 años, tenían 15, 16 años. Ellos estaban buscando el next step, el paso sucesivo para su carrera profesional, o qué podían hacer para escalar. Y gracias a los campamentos de verano, estos jugadores pudieron viajar a Italia, y muchos de ellos hoy en día están viviendo en Italia, estudiando porque Juventus hizo un partnership con The Arizona University. Entonces el niño estudia, pero también juega soccer con Juventus en un programa de residencia. Y nos hemos llevado muchas sorpresas, sobre todo también de niños pequeños. Cuando tú vas a ciudades como McAllen, que es una zona fronteriza en Texas, entre Estados Unidos y México, ves que los niños son extraordinarios, tienen mucha hambre de soccer. Y ves un niño de 8, 7 años que yo creo que si tú lo colocas a jugar contra un niño de Miami, inclusive de Chicago, 2 o 3 años mayor, creo que el niño de 7 u 8 años en McAllen es mejor. ¿Cómo se traduce esto que mencionabas hace un rato, de Juventus Way of Soccer, ¿no? La forma en la que juega en Italia la Juventus, que obviamente muchos dicen, bueno, Juventus es sinónimo de
grandeza en el fútbol, ¿no? De un estilo de juego también, de una forma de fútbol. ¿Cómo se traduce esto al sistema de Estados Unidos y a Juventus Academy acá en la Florida? Ese ha sido obviamente un reto porque no puedes comparar Europa con Estados Unidos a nivel juvenil o a nivel de soccer porque no tienen la misma historia, ¿no? Entonces, poco a poco uno se ha ido adaptando sin perder la esencia. Juventus Academy Miami inició hace 15 años. Nosotros iniciamos con 27 jugadores en el programa recreacional. Una academia súper pequeña, pero no nos rendimos y hoy en día tenemos ya casi 3.000 niños en la academia. Wow. Obviamente el inicio fue fuerte. Vamos a hacer esta aclaración. Tienen desde los más chicos, ¿cuántos años son? Tres años comenzamos. 3 años. Hasta Los ya 19, nivel MLS Next con Athletum FC. Correcto. Que es el club de la Juventus que compite a nivel juvenil, podemos decir la mejor categoría, ¿no? Previo a lo que es ya MLS o USL, bueno. Pero es impresionante el trabajo que estabas mencionando. Sí, no, como te dije, nosotros hemos crecido de una manera exponencial gigantesca. También porque hemos sabido entender a la comunidad sin perder la esencia de nosotros. Porque como te expliqué, nosotros comenzamos con 27 jugadores y hoy en día tenemos casi 3.000 en la academia entre Juventus y Athletum. Pero es porque nosotros no nos preocupamos en el resultado. Ese es el Juventus Way. Que luego poco a poco se transfiere a Athletum y en Athletum obviamente la competencia es más grande y ahí el tema de los resultados sí es más importante, pero es porque los niños parten de una base en donde a nosotros no nos importa si ellos ganan o pierden. Yeah. Es fuerte eso, sí. Porque en la cultura del fútbol no todos se animan a decir eso que estás diciendo. En mi país, en Argentina, eso divide las aguas, pero no te puedo explicar cómo. Entre el resultado guía al fútbol o no, o el esfuerzo, ¿no? Esa es la conversación más difícil que uno tiene, no solo una vez al mes, sino todos los días de tu vida con diversos padres, porque nosotros como base fundamental tenemos de que no nos importa el resultado. No nos importa si tú ganas o pierdes, no nos importa si empatas, no nos importa si el jugador ha metido 17 goles o demás. Lo que nos importa es si el jugador está progresando. Para nosotros lo primordial es el individuo, o sea, el ser humano, el jugador. Claro. El grupo, ya sea se llame Chiellini, Tacchinardi, Buffon, lo que sea, Athletum MLS 1, MLS Next 2, a nosotros no nos importa. Lo que nos importa es que el niño progrese individualmente. Esa es la metodología de Juventus que nosotros traímos de Italia, claro, que se desenvuelve en la parte individual del jugador. El jugador es el que tiene que progresar. Y entonces, ¿qué es lo que miran cuando hacen estos training camps o cuando hacen los tryouts en los chicos? Porque esto que vos me estás hablando es más la cuestión del hambre, de la pasión, ¿no? Del esfuerzo, de la disciplina quizá también. ¿Es eso lo que miran? ¿O que sea habilidoso también? Totalmente. Nosotros miramos muchos factores, pero aunque tú no lo creas, en Juventus nos enfocamos mucho en la parte humana. Yo prefiero, y Juventus en general, cuando realiza un evento deportivo, prefiere 1000 veces un jugador que tenga una actitud correcta, que respete los entrenamientos, que tenga hambre de luchar y de crecer, que un jugador que sea súper habilidoso, pero no siga las instrucciones o piense que ya logró todo en la vida. Para nosotros tiene que haber un mix perfecto entre estas condiciones, porque nosotros preferimos 1000 veces un jugador que tal vez tiene que ajustar ciertas cosas técnicas o tácticas, pero es ajustable, que uno que no permite que tú lo ayudes. Claro. Eso es para nosotros fundamental. Y muchas veces eso viene de parte de la crianza de los padres, porque el soccer, el fútbol aquí en Estados Unidos, muchas veces lo realizan los jugadores, los niños, para complacer un capricho del padre o la madre, y eso te lo puedo decir en los últimos años como lo he visto. Los padres usan este deporte para cubrir las frustraciones de ellos aquí en este país. Eso ya lo he escuchado antes, mirá, se ve que... Las frustraciones, yo le transmito la frustración a mi hijo se siente en una responsabilidad, no con él mismo, sino conmigo, con mi esposa, con mi familia, de lograr algo que yo no pude, claro, ya sea a nivel deportivo, a nivel laboral o demás. Y eso es algo que poco a poco nosotros hemos tratado de evitar o de eliminar completamente en la academia de nosotros. Por eso creo que hemos tenido el crecimiento que hemos tenido, porque le hemos demostrado a la gente que aquí no nos condiciona ninguna frustración, ningún pensamiento negativo o presión hacia el jugador por los resultados. Aquí lo que nos interesa es que el jugador crezca mental,
hasta espiritualmente, que sea una mejor persona, que se conecte mejor con él mismo, con sus compañeros, con sus familiares, y poco a poco él va a llegar al nivel que él tiene que llegar. Claro. O sea, Hoy un jugador entra a Juventus Academy en esa edad temprana, ¿y qué es lo máximo que puede aspirar? nosotros hemos tenido jugadores que han jugado, que han incluso firmado contratos profesionales en la Serie A. O sea, te hago el ejemplo, Wow. Mateo Stickler, él firmó un contrato con el Empoli hace creo que 2 años, si más no me equivoco. Él fue un jugador que inició con nosotros desde tempranito, desde pequeña edad. Y así hemos tenido miles de casos que te puedo decir. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un jugador que se llama David Uranga. Él fue llamado para jugar en la selección sub-17 de Venezuela y él inició con nosotros desde pequeño. Mira. Él inició con Juventus Academy cuando Juventus no tenía todavía Atletum. Fue creciendo poco a poco, pasó a Atletum MLS Next y hoy en día este jugador fue a Europa a hacer el programa de residencia de Juventus y está haciendo diferentes trayados con diferentes clubes europeos. Ya fue llamado a la selección de Venezuela, como te dije. Tenemos muchos ejemplos, Sí. pero desde pequeños ellos parten con nosotros. Nosotros tenemos equipos hoy en día que son o compiten en primera división de parte juvenil de Juventus. Te hago un ejemplo, Ibrahimovic, que es un equipo de nosotros, se llama así. Estos niños nosotros los entrenamos cuando tenían 3 y 4 años. Hoy en día tienen 8, 9 y compiten en la primera división y son niños que, por ejemplo, me acuerdo que yo cargaba en mis brazos cuando Claro. estaban entrenando o lloraban y nunca le hemos vendido a los padres, tienes que ganar o perder. Es más, te puedo decir algo. Este equipo, te hago un ejemplo, ¿no? Sí, para sí. darte un ejemplo. Este equipo la temporada pasada perdió casi todos los partidos porque los pusimos a jugar un año arriba. Muchos padres no entendieron, muchos padres estaban molestos y venían con nosotros desde recreacional, desde cuando eran pequeños. Pero nunca dejaron de creer, Sí. porque siempre tenían esa vibra de que Juventus va a ser lo mejor por ellos y que los jugadores se sienten identificados con la camiseta. Entonces al final nos dieron el voto de confianza y hoy en día ves a los niños que juegan bien, no le importa el resultado, sino apoyar al compañero, cómo paso mejor el balón, cómo hago un mejor dribbling, cómo me comunico mejor al compañero. Ese es el Juventus Way, la parte individual, cómo yo me enfoco en mí mismo. La cultura. ¿Hoy dónde está Juventus Academy, acá en Miami? Tenemos diferentes locations porque como tenemos tantos jugadores, tenemos una location en Palmetto Bay, tenemos en Coral Gables, tenemos en Broward, tenemos en Doral. Es nuestra, digamos, location más grande. En Doral tenemos, diría yo, aproximadamente 1,000 jugadores. Contamos con programa recreacional y competitivo. También tenemos en Brickell, tenemos en Downtown. Y así vamos poco a poco creciendo. Estamos buscando también expandirnos por el área de Homestead, poco a poco. Mira, la parte sur de Sí, Miami. consideramos Bueno, y que ahí es también un- con los camps van dando vuelta por Estados Unidos, ¿no? Correcto. Chicago, McAllen. Nosotros organizamos aproximadamente 17 o 18 ciudades en el verano en Estados Unidos, 7 en México. Pero durante todo el año realizamos también estos pequeños campamentos o clínicas que no son más de 3 o 4 días en todo Estados Unidos Claro. también. Entonces te podría decir que al final realizamos unos 40, 50 eventos al año. Y en términos de la comunidad que compone a estos equipos, ¿cuántos son? Porque son 3.000 chicos, me dijiste. Sí, de los cuales obviamente hay una masa importante que son del programa recreacional, pero Sí. yo te diría que tenemos alrededor de unos 120 equipos aproximadamente. Wow. ¿Y quiénes son los que están ahí? ¿Son hispanos? ¿Son gente de otros orígenes? ¿Son americanos? Contanos un poquito quiénes Sí. conforman esto. Yo te diría que el 65-70% es viene de parte hispana. O sea, Ajá. Es muy heterogéneo Miami sí, también, ¿no? sí, Bueno. esa es la cosa, ¿no? Pero también hay una parte importante, diría yo, que es europea, ¿no? Gente de italiana, gente española, y también obviamente está la parte americana. Pero yo te diría que el 70 o 65% de la academia viene formada por la comunidad hispana, 100%. Para los que no tienen muy en claro, entonces, Atletum es como la instancia máxima, ¿no? Entonces, Correcto. Juventus Academy lo forma hasta que llegan a la MLS Next. Correcto. Y de ahí el abanico es muy amplio. Exactamente. Nosotros, antes de que llegara Atletum, el objetivo era siempre llegar a la máxima categoría de US Soccer Federation sin contar MLS Next, porque no teníamos la condición para competir o no Claro. teníamos la licencia para competir en esas instancias. Pero a medida que fuimos creciendo y nos dieron la licencia de MLS Next, obviamente el
trabajo más importante que tiene Juventus es desarrollar los jugadores en su máximo potencial para que cuando cumplen 12, 13, 14 años ellos puedan dar el salto a jugar MLS Next con Atletum. Sin embargo, y es importante aclararnos, para nosotros Juventus sigue siendo fundamental. No es porque ahora está Atletum, Juventus baja de nivel. Juventus sigue teniendo los mismos equipos en máxima categoría, pero obviamente cuando se habla de MLS Next es con Atletum, no con Juve. Pero Juventus sigue siendo la base de la academia, la base de la estructura, de la pirámide. De ahí es donde parte la vida de nuestra academia, de Juventus Academy. ¿Y qué tipo de relación mantienen con Turín, con Italia? Ahí es constante. Es constante. Constante. Nosotros siempre tenemos reuniones con ellos. Nosotros nos encargamos de realizar la mayoría de los eventos que Juventus quiere protagonizar aquí en Estados Unidos. Vamos a pasarlo limpio. La Juventus, ¿ve los partidos, ve los talentos que tienen acá? La Juventus manda ciertos agentes, reclutadores, serían scouters, algunas veces al año para controlar cómo está haciendo la academia, también a realizar cursos de capacitaciones para los entrenadores y obviamente durante estas visitas ellos ven talento. Ahora nosotros nos encargamos de decirles a ellos si hay algún talento que se destaca para que pueda realizar un programa en Turín con ellos, que lo hemos hecho muchísimas veces. Sí. La comunicación con nosotros e Italia es directa y es siempre constante. Tanto así que nosotros somos los que organizamos los eventos de Juventus aquí en Estados Unidos porque nos dieron la capacidad y nos dieron la confianza para realizar todo esto. Y me imagino que para eso también se valen de la tecnología, ¿no? Sí. ¿Qué utilizan? Nosotros utilizamos cámaras, también utilizamos GPS para controlar el recorrido de los jugadores. Sobre todo en Atletum MLS, nosotros usamos ciertos GPS que se conectan con el jugador y pueden traquear, ¿no? Cómo el jugador está, el rendimiento del jugador en un partido específico. Y obviamente tenemos una persona que se encarga de examinar y de controlar estas estadísticas para ver cómo está haciendo el jugador. ¿Cómo crees que la tecnología ayuda a perfeccionar a estos talentos, ¿no? Y también a que progresen todos. Para mí la tecnología es fundamental porque ya lo ves, en el fútbol se instaló el VAR y poco a poco la tecnología está teniendo más vida dentro del juego, dentro del fútbol. Entonces yo creo que implantar la tecnología también en el sector juvenil es fundamental para el crecimiento del soccer, del fútbol aquí en Estados Unidos, en el sector juvenil, porque ya lo ves a nivel profesional. Y poco a poco tú puedes detallarla más porque traqueas estadísticas importantes, recorrido, capacidad física, toques de balones y demás. Tú tienes que incorporar la tecnología, porque la tecnología, lo queramos o no, tarde o temprano, va a formar aún más parte de la vida cotidiana de nosotros. Siempre está ahí. Y en el fútbol cada vez se va a hacer más visible. ¿Cómo dicen, teniendo en cuenta esto que me decís, ¿no? Que ganar no es lo más importante, cómo miden el éxito de un programa o de algún equipo? Esa es una pregunta excelente y es una pregunta, como te dije, que la hablamos todos los días en la academia. Tú no puedes medir el éxito en base a resultados grupales. Tú lo tienes que medir en base a resultados o rendimiento, mejor dicho, individual. Si yo estoy haciendo un mejor pase, estoy haciendo un mejor control, me estoy comunicando más con mis compañeros, estoy siendo un mejor líder conmigo mismo, ahí es donde tú puedes evaluar el crecimiento. No si ganas 3-0, si ganas 2-0, si empatas 0-0, si alzaste la copa, porque eso es lo que la mayoría de la gente quiere, que el niño alce la copa y diga, wow, mi hijo es el mejor jugador del mundo, tiene la copa de Weston Cup o tiene el Legends Cup. Ahí tú no mides si un jugador ha crecido o no. Tú lo mides en la derrota. Lo mides cuando juega contra un equipo que es mejor. Ahí es cuando tú de verdad ves si un jugador tiene un crecimiento exponencial o no, o un grupo en general. Nosotros siempre tratamos de que los grupos de nosotros jueguen una división más arriba del nivel que tienen los jugadores. ¿Para qué? Para que tengan ese challenge. En cambio, muchas academias, no solo en la Florida, en todo Estados Unidos, colocan a jugar estos equipos en una división más abajo para que ganen. Claro. Porque ganando van a retener al jugador y lo ven traducido en dinero. Aquí lamentablemente el fútbol juvenil en muchos estados lo hacen más por dinero que por otra cosa.
Entonces, la manera de yo retener a un jugador es hacerlo contento. No solo al jugador, al padre. ¿Cómo lo hago contento? Con la copa. Ahí es donde está el detalle. Una vez que el padre comprende la filosofía de que a ti no te importa la copa, no te importa el ganar, sino el bienestar de tu hijo, es cuando hace la diferencia y tiene gente que cree en tu proyecto. Porque hay gente que viene a Juventus y cree en Juventus, en lo que representa Juventus. Eso es lo que nosotros queremos. Tú vienes a la academia de Juventus Academy o atiendes a un evento de Juventus Academy es porque tú crees en la filosofía, crees en el proyecto. Te hago otro ejemplo. Nosotros no llamamos coaches para que vengan a la academia a nosotros. No lo hemos hecho nunca. Porque ¿qué pasa? Cuando un coach tú lo llamas y él trae un equipo o trae 2 equipos, ¿a quiénes van a seguir los jugadores? Al coach, no van a seguir la academia. Claro. Entonces el día en el que el coach está en conflicto entre el jugador, entre el coach y la academia, ¿a quién van a seguir los niños o los jugadores o los padres? Van a seguir al entrenador. Claro. Entonces, ¿dónde queda la filosofía o la metodología de un nombre como es Juventus? Entonces, hoy, ¿cómo está Juventus Academy a comparación de otras academias acá en Florida? Yo te diría que nosotros a nivel de metodología, de desarrollo del jugador, contamos con un crecimiento y contamos con, digamos, con un nivel importante cuando tú lo comparas con otras academias. Porque como te dije, nosotros hacemos capacitaciones de entrenadores, realizamos cursos también para los padres. Traemos inclusive psicólogos para que vengan a conversar con los padres. Realizamos eventos deportivos que cuentan con la presencia de figuras importantes. No es solo, te voy a entrenar a tu hijo para que vayas a jugar, basta. No, nosotros realizamos actividades extras para ayudar a crecer al jugador, no solo físicamente, técnicamente, tácticamente, sino mentalmente. Y también a la familia, involucrarla. Entonces yo creo que cuando ves la estructura de Juventus y la comparas con otras academias o con otras estructuras de fútbol juvenil aquí en Miami, yo te diría que está bastante sólida. No solo en Miami. En Estados Unidos. En Estados Unidos, porque también Juventus tiene otras academias en Estados Unidos. Por ejemplo, recientemente abrieron en Las Vegas, hace 3 meses. Ya cuentan con más de 150 jugadores. La idea es replicar este modelo en determinados puntos del mapa del país. Correcto. Por eso crearon también la Academia de Las Vegas. Las Vegas también ve un potencial increíble porque hay mucho talento. ¿Cómo están los chicos de Florida comparados con los chicos de Las Vegas? Yo te diría que los chicos de la Florida, porque recientemente realizamos una competición donde algunos jugadores, equipos de Las Vegas vinieron a Miami y puedes ver una diferencia, ¿no? Florida hoy está entre un las poco top. más, sí, yo te diría que sí. Cuando lo vimos nos dimos Dame cuenta. el top de los, podemos decir, de los estados en donde es más competitivo, quizá, de lo que hayas visto hasta ahora. Para mí, el nivel más fuerte de fútbol aquí en Estados Unidos está en Dallas, en Texas. Dallas para mí creo que tiene un nivel de fútbol impresionante. Te diría Chicago. Chicago es impresionante también. Illinois. Atlanta también tiene un excelente nivel de fútbol. Atlanta en Georgia, espectacular. Y luego yo creo que me conformaría con esos 3. O sea, si te pudiera decir mi top 3, yo te diría, el mejor de todos para mí sigue siendo Dallas. Y luego Chicago. Chicago es una ciudad que desde el inicio siempre ha sido futbolística. Es una ciudad donde la gente respira y vive fútbol. Y Chicago es una ciudad muy europea. Claro. Ahí los jugadores son la mayoría polacos, ucranianos, italianos. También hay mucho mexicano en Chicago. Y ves ese mix que es muy bonito, ¿no? Pero cuando tú comparas un jugador de Chicago y lo traes acá a Florida, ves que hay una diferencia física, 100%. Cuando hablamos de los jugadores que están recorriendo este camino, ¿no? Desde que entran a Juventus hasta que, me imagino yo, el sueño de ellos es llegar hasta MLS Next. ¿Cuándo es el momento en el que se puede decir que un chico está listo? Digo, hay un momento en el cual, por lo que estábamos mencionando, ¿no? En base al rendimiento de cada uno de los jugadores, que se dice, ahora lo podemos llevar para ahí. Mira, tiene muchas cosas intrínsecas. No es una respuesta general, sino más bien complicada porque tienes que analizar muchos factores. Pero ¿Hay un momento del año en el que se sientan ahí? Correcto. Y eso es usualmente cuando termina cada temporada, que hacemos la evaluación de los equipos, de los jugadores, cómo lo están realizando, cómo se están desenvolviendo. Pero no solo eso, durante el año nosotros le damos la oportunidad a los jugadores para que ellos vayan y compitan como guest player, como jugador invitado a un equipo que tiene un nivel alto, más alto del que ellos están.
Eso lo hacemos muchísimo en la academia nosotros. Es más, te puedo decir, esto es uno de los métodos más exitosos que ha tenido Juventus en los últimos años, porque un jugador de nosotros no solo juega con el equipo en el que él se inscribió, él juega con diferentes equipos de diferentes niveles que le van a permitir ver en dónde está parado. Entonces, este jugador lo podemos enviar a jugar con Atletum, si está en Juventus, como guest player, puede ser MLS2, MLS1, Atletum Elite, y ahí se ve cómo se desenvuelve el jugador y se lo hace como lo tiene que hacer o se destaca. No tenemos ningún problema en trasladar un jugador a otro equipo. Hay algo muy importante, nosotros no tenemos ningún conflicto o ningún problema en mover un jugador de abajo hacia arriba. Porque no nos interesa si el equipo de abajo gana o pierda, como ya te lo expliqué. Lo que nos interesa es que el jugador poco a poco vaya escalando. Entonces, no tenemos tampoco ningún grupo condicionado por un padre o por un coach que lo trajo. Entonces, sí podemos hacer estas fichas, podemos mover una ficha una a la otra, siempre velando por el crecimiento del jugador a nivel individual. ¿Qué rol crees que cumple Juventus Academy en el crecimiento del fútbol, del soccer acá en este país? Yo creo que cuando Juventus abrió hace 15 años, tuvo una visión muy importante que era destacarse en el estado de la Florida. Creo que lo realizó, no de una manera pequeña, sino grande, inmensa, pero también a nivel nacional e internacional. Creo que Juventus poco a poco ha ido implantando esa metodología y ha creado una red de jugadores y de conexiones importante gracias al trabajo que realizó esta marca Juventus con los niños desde cero, con equipos con los que hicimos partnerships desde cero, y poco a poco el evento crece. Los jugadores quieren asistir al evento de nosotros. Los jugadores ven una puerta abierta para Italia, para Europa, para nuevos desafíos. Para las universidades también, Para ¿no? las universidades también. Eso es lo más importante que yo creo que ha demostrado Juventus aquí en Estados Unidos, que no es que porque yo tengo un nombre europeo, yo creo que soy mejor que todo el mundo. Yo soy mejor que el Boca Juniors, mejor que Weston FC, mejor. No. Yo tengo un nombre importante, pero es un nombre que viene con el trabajo, porque Juventus al final significa juventud, y Juventus es un club que está manejado por la misma familia en los últimos 120 años de historia, que es la familia Agnelli. Juventus tiene una tradición familiar, y de ahí es donde se ha inculcado estos valores, y la gente dice, no, solo porque es Juventus, ok, voy a ir, porque sí, voy a tener la camiseta de Juve, viene un coach que me va a decir 3 o 4 palabras en italiano, y ya, perfecto. No, yo te voy a dar una metodología, te voy a dar una red de conexiones, te voy a dar oportunidades, pero sobre todo te voy a demostrar que yo quiero el bienestar más grande para tu niño. Si tu niño no está preparado para hacer un programa de residencia, por ejemplo en Italia, que lo tenemos, donde los niños fuertes, que tienen condiciones futbolísticas inmensas, van, estudian, juegan ahí en Italia con Juventus Residency Program. Si tú no tienes las condiciones, yo no voy a ir a venderte un programa o no voy a ir a ofrecerte un programa que tú no tienes las condiciones, porque no necesitamos el dinero de las personas. Claro. Eso es lo más importante. Nosotros somos autosuficientes. En ese sentido, me imagino que la cuestión del dinero pesa un poco, ¿no? Porque en este país, sobre todo, es más... Me imagino que caro o el esfuerzo es más importante para los padres, también cuando quieren inscribir a sus chicos. ¿Cuesta a veces que los talentos se queden en la academia por la cuestión económica o no? Mira, nosotros desde hace un montón de años hemos realizado programas de scholarships, de becas para los niños, porque sabemos que el fútbol aquí en este país, en el tuyo, en el mío, quizás no era de esa manera, cuesta. O sea, un niño en Chicago, en Atlanta, en Florida, en Dallas, para jugar al soccer, los padres tienen que hacer un sacrificio grande, no solo de dinero, sino también de tiempo. El padre tiene que ir a viajar, tiene que realizar eventos con el niño, a veces tiene que dejar el trabajo más temprano para llevar al niño al entrenamiento. O sea, hace un sacrificio grande el padre. Pero Juventus tiene un programa donde nosotros ayudamos a aquellos niños que no tienen las condiciones económicas para que puedan jugar al soccer y divertirse y progresar.
Nosotros en los últimos años, cada año destinamos más de 100.000, 120.000 dólares en becas que vienen del fondo de Juventus de aquí de Miami para que estos niños puedan asistir a los eventos o a la academia de Juventus. Sí, para que tengan la oportunidad. Becamos absolutamente todo para los niños, inclusive uniformes, Wow. todo. O sea, Bueno, para que el niño pueda asistir. Es bueno saberlo. Y es un sacrificio económico grande que viene de parte de la academia, pero que al final vale la pena porque estás haciendo al niño contento, está realizando su sueño. Y no solo eso, luego ayudar a una persona te trae cosas positivas. Claro. Te trae Te lo retribuye relaciones, de otra manera también. te trae relaciones. Para cerrar, Jesús, y agradeciendo tu tiempo, ¿en dónde pueden ver todo esto que estabas mencionando, las oportunidades? ¿Los chicos se pueden meter en la página de Juventus Academy? Sí, mira, nosotros tenemos diferentes websites. Está el website de Juventus Academy en Miami, que es jacademymiami.com. Y luego el tema de los eventos de Juventus que realiza a nivel nacional e internacional es en juventuscampsusa.com. Perfecto. Y luego lo que es ya el tema de residencia, que es un programa mucho más amplio, más complejo, ya cuando los niños van creciendo, están casi en la etapa del college, es en jresidencyacademy.com. Ahí ellos pueden ver toda la información para poder verlo. Gracias por haber venido, Jesús. No, gracias. Un placer. Buenísimo.